ciudad del Bronx, por la iglesia del Bronx. Amén. Me gozo en esta mañana ver tanto joven en este lugar. Amén. De verdad que qué bueno es ver tanto joven en este lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Lo más importante es lo de arriba. Esa es la corona que usted y yo debemos de buscar. Yo no quiero la corona que el mundo ofrece. Yo no quiero esa corona. Como colombiano, pues uno de los deportes que me gusta mucho es el ciclismo, porque lo practiqué en mi juventud. Y sé lo duro que es eso, sé lo duro que es ganarse uno un premio. Y en estos días un colombiano hizo en un Tour de Francia una hazaña que ningún colombiano ha hecho, aunque también han habido colombianos muy buenos. Se ganó el segundo lugar en la clasificación general en el Tour de Francia. Se ganó el premio del mejor novato, el mejor joven. Se ganó la camiseta de premio de montaña. Se ganó una etapa y quedó de segundo en otra. Bueno, hizo tremendas cosas. Colombia lo recibió con los brazos abiertos, lo recibieron de una manera espectacular, lo coronaron el presidente. Bueno, eso le hicieron de todo. Pero también leía en la prensa de otros deportistas que anteriormente habían hecho glorias y que también los habían recibido de la misma manera. Hoy en día los tienen olvidados. Yo no quiero esa corona. Yo quiero la corona que Cristo tiene preparado para aquellos que le aman y esperan su venida. Por esa corona es que usted y yo, joven, debemos de esforzarnos. Por esa corona, hermano y hermana, es que usted y yo debemos de esforzarnos. Esa corona la tiene el Señor para todos aquellos que le son fieles. Y déjeme decirle, Dios es bueno y misericordia. Misericordioso, Dios paga bien. Dios paga bien. Mis hermanos en la carne lastimosamente nacieron también, bueno, ellos también nacieron en el Evangelio, pero lastimosamente hoy no están en los caminos del Señor. Se apartaron también muy jóvenes del Señor Jesucristo, y Dios ha sido bueno y déjeme decirle, ha hecho grandes cosas en mi vida. Y una de esas grandes cosas es darme el privilegio de predicar el Evangelio. Que eso es un privilegio maravilloso. Un privilegio maravilloso. Y déjeme decirle algo. Ellos, aunque uno de ellos tiene una compañía que le da mucho dinero y esa compañía pues le ha dado la oportunidad de viajar por todo el mundo. En estos días estuvo en Cancún, viene de Cancún, se va para Colombia. El otro estudió en Colombia en una universidad, fue preparado, pero yo le doy gracias a Dios porque ellos estudiaron, ellos se prepararon. El uno tiene compañía, gana mucho dinero, pero yo le doy gracias a Dios porque yo le digo a mi esposa, mire, ellos se prepararon, estudiaron, pero el que anda encorbatado es otro. El que anda encorbatado es otro. ¿Y eso gracias a quién? Eso gracias a la misericordia de Dios. Pero es por lo de menos. Esto se queda aquí. Lo más importante es lo que usted y yo, lo que el Señor nos dé a cada uno de nosotros, y lo que nosotros cada día nos llenemos de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Él venga, Él viene a levantar es lo que es de Él. Así que, hermanos, sigamos orando los unos por los otros. Que Dios siga obrando de una manera especial. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en esta hora. Y vamos a orar ahí en Salmos, el capítulo 22, el verso 3. Vamos a traer un mensaje que estudiando hace 20 días atrás, el Señor me dio este mensaje. Y ha sido de grande bendición. Libro de los Salmos, el capítulo 22, el verso 3, que dice de la siguiente manera: vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nombre que es sobre todo nombre. Todo lo que hagáis sea de hecho de palabra, hacedlo en el nombre de Jesús.
Libro de los Salmos, capítulo 22, el verso 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Conmigo diga: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Oremos a Dios en esta hora para que Dios sea obrando de una manera especial. ¿Cuántos quieren que Dios hable en esta hora? Amén, gloria al Señor. Ya lo hemos alabado, ya lo hemos glorificado, pero falta su palabra. Gloria al Señor. Su palabra es la que nos edifica, su palabra es la que nos limpia, su palabra es la que nos muestra cómo es que usted y yo estamos andando delante de su divina presencia. Señor Jesús, te damos las gracias en esta hora porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Una vez más, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor Jesús. Una vez más estamos en este lugar y te pedimos que seas obrando de una manera especial en la vida de cada uno de mis hermanos aquí en Manhattan, en la vida de cada una de mis hermanas, en la vida de los jóvenes, en la vida de los niños, Señor, en la vida, Señor, aún de los amigos que nos visitan en esta tarde, Señor. Para ti no hay nada imposible. Por eso te pido que seas obrando de una manera especial a través de mi vida y seas usándome de una manera especial, Señor, para que obres en la vida de cada uno de ellos a través de tu palabra. Úsame como solamente tú lo sabes hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y el tema en esta hora es: Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Gloria al Señor Jesús. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Mire, si la mayoría de nosotros entendiéramos lo que este verso dice, cada uno de nosotros vendríamos a este lugar, hermanos, con una actitud diferente. Es más, antes de salir de nuestros hogares, cada uno de nosotros tendríamos esa mirada en lo que íbamos a hacer. Y como lo decía el hermano, yo creo que el principal es el sacerdote de casa. Yo creo que ese, y como nos lo enseñaban en estos días en la reunión de caballeros, es el primero que debiera de estar en pie el día domingo. Luego llamar a su esposa, luego llamar a sus hijos para que vengan a la iglesia, porque a la iglesia no se viene de paseo, a la iglesia no se viene a perder el tiempo, a la iglesia se viene es a adorar a Dios. Y yo creo que como padres de familia, cada uno de nosotros desde nuestro hogar deberíamos de tener esa actitud de revisar la mochila a nuestros hijos, a ver qué es lo que lleva en la mochila. Que si lleva ese Nintendo se queda en casa. Que si lleva ese juego que tú le compraras, no es para entretenerlo en la iglesia, no, ese juguete se lleva en casa. A la iglesia, al niño hay que enseñarlo desde pequeño a adorar a Dios, a traer la palabra del Señor Jesús. Porque luego luego los hermanos líderes que están encargados de la puerta son los que llevan la peor parte. Y a veces los padres se enojan con ellos porque llega el líder y le dice: mira, apague ese juguete, mire, présteme eso. Y luego los padres se enojan. Hermano, si entendiéramos verdaderamente este texto de Salmo 22:3, Dios habita en medio de las alabanzas de Israel o de su pueblo, usted y yo tendríamos una actitud diferente. Seríamos los primeros en llegar a este lugar. Y déjeme decirle, felicito a esos jóvenes, a esos hermanos que desde temprano estaban en esta mañana en este lugar adorando al Señor Jesús. Y unas voces que decían por ahí: que nuestra alabanza no se apague de nuestra boca, que nuestra alabanza no se apague de nuestras manos. Gloria al Señor Jesús. Y déjeme decirle, esa actitud debemos de tomarla los demás.
porque es que Dios es digno de recibir la honra y la gloria. Gloria al Señor Jesús. O sea, esa es la actitud que un cristiano debe de tomar. Aprender a adorar a Dios y aprender y a enseñarle a nuestros hijos lo que es la verdadera adoración al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Esa es la razón de esta enseñanza, para que usted y yo aprendamos a adorar a Dios. A Dios no se adora de cualquier manera. Él es santo, Él es digno de recibir la honra y la gloria. Gloria al Señor. Por eso nuestra actitud de hoy en adelante debe de ser diferente. Nuestra actitud de hoy en adelante debe de ser diferente. Qué bueno por esos jóvenes que estaban orando temprano en este lugar, para que Dios empezara a abrir camino, para que Dios empezara a abrir brechas, para que Dios reciba esa alabanza, llegue delante de su divina presencia y reciba esa alabanza, y luego Él abra las ventanas de los cielos y derrame bendición en este lugar. Porque yo he recibido bendición en esta mañana, en este lugar, porque yo también soy necesitado de Él. Gloria al Señor. Como tú necesitas, yo también necesito de Él, y por eso debemos de buscarlo a Él. Gloria al Señor. Tenemos que aprender a darle libertad al Espíritu para adorar a Dios, cantando, aplaudiendo, saltando, danzando en el Espíritu. No como muchas congregaciones por ahí que uno a veces ve los letreros y dicen: el sábado a tales horas ensayo de danza. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la palabra de Dios. Pero lo que la palabra de Dios me dice a mí es que David danzaba en el Espíritu. Y por eso usted y yo no debemos sentir vergüenza al alabar a Dios. Usted y yo no debemos sentir vergüenza al levantar nuestra voz con voz de júbilo. Usted y yo no debemos de sentir vergüenza cuando aplaudimos, cuando danzamos, aun cuando nos postremos delante de la presencia de Dios, y aun cuando lloramos delante de la presencia de Dios. Qué bueno es derramar lágrimas cuando sentimos la presencia de Dios, en deuda de gratitud por lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. A ver cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios en tu vida. Una de esas grandes maravillas es habernos regalado esta salvación tan grande. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso usted y yo debemos de estar agradecidos con Él, y debemos de ser sensibles a lo que el Espíritu demanda, a lo que el Espíritu Santo demanda de nosotros cuando estamos en su presencia. Y vuelvo y lo digo, David danzaba en la presencia de Dios, en el Espíritu. Gloria al Señor. Y usted y yo, los lectores de la palabra de Dios, lo sabemos. Cuando Él tuvo ese deseo de traer el arca de Jehová a la ciudad de David, o sea, a Jerusalén, Él tuvo ese deseo de traer el arca, y cuando estaba cumpliendo ese vivo deseo, dice la Biblia de Dios, el arca representaba la presencia de Dios, y ahí iba David, ahí delante de los sacerdotes, delante del arca, y él iba danzando delante de la presencia de Dios. Él era el rey de Israel, pero eso a él no le importó que era el rey de Israel. Él se quitó su corona, él se quitó su realeza, su vestido real, y se humilló de una manera, porque estaba adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque estaba delante de su divina presencia. Y en esta hora déjeme decirle algo: ese Dios de David es el Dios al que nosotros adoramos en esta mañana, en este lugar, y en esta hora está en espíritu y en verdad en medio nuestro. Así que si tú no le sientes, es porque algo pasa en tu vida. Porque hay personas que dicen: no, yo no voy a la iglesia porque allá no siento nada. Yo no sé qué pasa, pero allá no siento nada. Y le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a la familia del pastor, le echan la culpa a los hermanos, le echan la culpa al uno y al otro. Pero lo que yo sí sé una cosa, y la palabra de Dios me lo dice a mí, es que el Espíritu Santo, la iglesia es la morada del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo no se ha ido de este lugar. El Espíritu Santo se va de este lugar cuando Jesucristo venga por su iglesia. Es de la única manera que el Espíritu Santo se va a ir de este lugar, cuando Dios venga a levantar su iglesia. Así que el problema no es la iglesia. Mire a ver, el problema de quién es de cada individuo. Así que debemos de mirar a ver cuál es el problema que cada uno de nosotros tenemos. David, siendo el rey de Israel, él se humilló de una manera tremenda. Él no le dio vergüenza. Primera de Crónicas, el capítulo 15, el verso 29. Dice de la siguiente manera, Primera de Crónicas, el capítulo 15, el verso 29 dice: pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Mire, David danzaba, David saltaba en la presencia de Dios, pero él no le dio vergüenza. Él se humilló de una manera especial porque estaba adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no debemos de sentir vergüenza cuando lleguemos a este lugar a adorar a Dios. Démosle libertad al Espíritu para adorar a Dios. También en Éxodo, el capítulo 15, el verso 1 al 7, dice la palabra de Dios: la vez que el pueblo de Israel, o Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de casa de servidumbre, después de que pasaron 430 años en esclavitud allí en Egipto, haciendo cosas que ellos no querían hacer, pero estaban esclavizados. Pero llegó el tiempo en que Dios se acordó de ellos y los sacó de aquella tierra. Y dice la Biblia que cuando pasaron el mar, cuando cruzaron el mar y vieron las maravillas que Dios había hecho, como en sus propios ojos ellos estaban mirando que Dios había sepultado a los egipcios en el fondo de la mar, entonces ellos, en deuda de agradecimiento, empezaron a cantar un cántico de alabanza a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, porque Dios también nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Dios, estábamos cada uno de nosotros esclavos del pecado, pero Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. Éxodo, el capítulo 15, el 1 al 7 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Y el verso 20 dice: y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ellas con pandero y danzaban. Qué bueno es el Señor Jesucristo, amén. En deuda de gratitud, o sea, ellos estaban entonando un canto. Si usted lee en su casa todo este capítulo de ese Éxodo 15, es una exaltación de adoración a Dios por lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer cuando lleguemos a este lugar. Ahora, la alabanza también es una estrategia de Dios para obtener victorias. La alabanza es una estrategia de Dios para obtener victorias. Hay una canción que usted y yo cantamos
Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Amén. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y ahora también cantábamos una canción, y por aquí la anoté para que no se me fuera a olvidar. Cosas maravillosas suceden cuando adoramos al Rey. Cosas maravillosas suceden cuando adoramos al Rey. Dije, la voy a anotar porque o si no se me olvida. Y déjeme decirle, eso es una gran realidad. Cosas maravillosas suceden cuando adoramos al Rey. Cuando adoramos al Rey, cuando adoramos a Dios en este lugar, déjeme decirle una cosa, hay liberación, hay sanidad, aquí se siente la bendición. Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Cuando nosotros venimos a alabar a Dios de corazón, cuando nosotros nos disponemos de verdad a adorar a Dios, ahí está el remedio. Cuando usted y yo llegamos a este lugar y llegamos abatidos, llegamos con dolor, llegamos con angustia, llegamos con problemas, llegamos con enfermedad, o si el pecado nos asedia, ahí está el remedio. Simplemente alaba a Dios. O si estás en casa, o si estás en trabajo y estás agobiado, ahí está la solución. Simplemente alaba a Dios, porque a través de la alabanza obtendremos la victoria. Gloria al Señor. A través de la alabanza hay liberación, a través de la alabanza hay sanidad, a través de la alabanza, déjeme decirle, hay vida eterna, hay bendición. Gloria al Señor. Y tenemos el ejemplo de Pablo y Silas. Tenemos el ejemplo de Pablo y Silas. Hechos el capítulo 16, el verso 25. Hechos el capítulo 16, el verso 25. Dice de la siguiente manera: pero a media noche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios, porque la alabanza es la expresión que nos lleva a la presencia de Dios. Y Silas y Pablo estaban cantando alabanzas a Dios, himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si usted y yo vemos este cuadro que hemos leído, allí vemos varios milagros que llegaron a través de la alabanza. La condición de Pablo y Silas no era la mejor. Ellos estaban viviendo en una época donde por causa del evangelio eran perseguidos, eran apedreados, y la condición en este momento de ellas pues estaba en la cárcel. Ellos dos, Pablo y Silas, se encontraban en la cárcel, en lo más profundo de la prisión, en lo más oscuro de la prisión. Sus manos estaban encadenadas, sus pies estaban en el cepo, o sea, era una situación precaria. Pero también hay un canto que nosotros cantamos por ahí: yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Si me falta la voz, yo le alabo con mis manos. Si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me voy con él. Gloria al Señor. Ellos estaban en una situación precaria, estaban
El enemigo los tenía ahí atados, no se podían mover, no podían salir, les había privado de la libertad, pero en ellos había un gozo. No les cerró la boca y con eso empezaron a cantar a Dios. Con ese instrumento empezaron a glorificar a Dios de corazón, y esa alabanza hizo que Dios se moviera y hubo un gran terremoto, dice la palabra de Dios. Hubo un gran estruendo en aquella cárcel, las cadenas se les cayeron de las manos, aquel cepo también se abrió, las puertas de las cárceles se abrieron. Gloria al Señor Jesús. Todo esto a través de la alabanza. Cuando el carcelero llegó y vio aquel alboroto, y cuando vio que las puertas estaban abiertas, dice la Biblia que él quiso quitarse la vida, porque tenía que pagar con su vida, o tenía que pagar con su vida si alguno de esos presos escapaban. Pero cuando Pablo vio que él se iba a quitar la vida, le dijo: mira, no te hagas daño, todos estamos aquí. Cuando él vio eso, él tuvo que reconocer que verdaderamente estos dos hombres adoraban al verdadero Dios y a la vida eterna. Y él tuvo que decir: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí podemos ver diferentes milagros. ¿Cuáles milagros podemos ver nosotros ahí? Podemos ver el milagro de la liberación. Podemos ver el milagro de la salvación. Gloria al Señor Jesús. Podemos ver lo que Dios hizo a través de esta alabanza. Por eso es que nosotros no debemos de cansarnos de alabar a nuestro Señor Jesucristo. Porque déjeme decirle, cuando usted y yo alabamos a Dios, no hay muralla que se quede en pie. Toda muralla se va a tener que derribar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo adoramos a Dios, toda muralla tiene que caer. Por eso, si usted ha venido con problemas, con angustias, si usted en esta hora se encuentra angustiado, vea, deje esos problemas a un lado. Dios, solamente en esta hora alaba a Dios, y vas a salir de este lugar diferente. Gloria al Señor Jesús. Ahora, para alabar a Dios debemos de entender algo. Para alabar a Dios debemos entender que Dios es espíritu. Eso debemos entender usted y yo. Dios es espíritu. Génesis capítulo 1 del verso 1 al 2 dice de la siguiente manera. Génesis el capítulo 1 del 1 al 2, el primer texto de la Biblia dice, y el segundo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Dios es espíritu, y un espíritu no se puede ver. Por eso cuando Jesús tiene esa conversación con la mujer samaritana, la mujer samaritana ahí en esa conversación que tuvieron en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, el verso 20, la mujer samaritana, pues ella no sabía dónde adorar a Dios. Y por eso la mujer le dice a Jesús: nuestros padres adoran en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe de adorar. O sea, había una confusión en ella, no sabía dónde adorar a Dios. Pero en el verso 21 Jesús le dijo: mujer, créenme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Tremendo este texto 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Déjeme decirle que en este mismo instante hay gente adorando lo que no sabe.
Pero qué bueno que usted y yo adoramos al que es verdadero en esta hora. Qué bueno que se nos ha sido revelado que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y estamos en el verdadero, el único Dios y la vida eterna. Y hemos aprendido a adorarlo, y el Señor nos está enseñando en esta mañana a adorarlo en espíritu y en verdad. El verso 23 dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Y el verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire lo que dice: Dios es ¿qué? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Un espíritu no se ve, pero se siente. Nosotros a Dios no lo vemos, pero cuando le abrimos nuestro corazón a Él, cuando disponemos nuestro corazón, cuando disponemos nuestra vida, déjeme decirle que Él viene a morar en cada una de nuestros corazones. Y tenemos que llorar, tenemos que danzar delante de su divina presencia. Es como el viento no lo vemos, pero el viento es real. Ahí lo vemos moviendo los aires. Ahora viene agosto y lo sentimos en nuestro cuerpo, pero no lo vemos. Y a veces nos da hasta lidia caminar cuando pega con fuerza. Nos da hasta lidia caminar, o sea, no lo vemos, pero ahí está. O sea, es real. Lo mismo es el Espíritu Santo. Dios es espíritu. Un espíritu no se ve, pero es real. Dios es real. Es más real que el aire que respiramos. Ahora, otra cosa que quiero que entendamos en esta mañana: Dios no es, o el Espíritu Santo, perdón, no es la tercera persona de la Trinidad como muchos piensan o como muchos andan predicando por ahí. Él no es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios mismo. Jesús sí fue una persona, porque Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Amén. Como a Dios usted y yo no lo podíamos ver, entonces ¿qué hizo Él? Él vino y se manifestó en carne. Amén. Para que nosotros lo conociéramos a Él. Y a través de Jesucristo es que usted y yo lo hemos conocido a Él. Por eso la meta de cada cristiano tiene que ser llegar a ser como Cristo. Si Cristo es la imagen de Dios, usted y yo tenemos que llegar a ser como Cristo. Hasta que todos lleguemos a a la plenitud, a la estatura, a la medida de aquel varón perfecto, el cual es ¿quién? El cual es Jesucristo. Ahora, segundo, para alabar a Dios, debemos de entender que Él es omnipresente, que Él está en todo lugar. Hay quienes tienen un pensamiento diferente acerca de Dios, y cuando llegan aquí a la iglesia se portan a la altura, se portan de una manera que uno dice wow, pero cuando salen de esta puerta son totalmente diferentes. Mire, Dios está aquí como está allá afuera. Por eso la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El que siembra para la carne, de la carne sembrará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que si usted cree que está engañando a Dios, déjeme decirle, se está mintiendo usted mismo, se está engañando usted mismo, porque Dios no puede ser burlado. El salmista dijo: ¿a dónde me iré de su presencia? Si subiere a las alturas, allá está Él. Si fuere a lo más profundo de la tierra, allá está Él. Si fuere a un extremo de la tierra, allá está Él. Si fuere al otro extremo, allá está Él. Lo mismo le son las tinieblas que la luz. Él puede ver lo mismo de noche que en el día. Así que nos estamos engañando nosotros mismos. Tal vez usted pueda engañar al pastor, tal vez usted pueda engañar a su esposa, tal vez usted pueda engañar a su esposo,
Tal vez el ministro pueda engañar a la iglesia puede engañar al ministro, los hijos pueden engañar a sus padres, pero a Dios nunca lo vamos a engañar, porque Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Y tenemos el ejemplo de Felipe y Natanael, San Juan el capítulo 1, el verso 45. Ahí tenemos la historia de Felipe y Natanael. Cuando Felipe conoce a Jesús y ve las palabras que él hace y ve los milagros que él hace, entonces él corre a llamar a Natanael. Y en el verso 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora la pregunta es: ¿cómo siendo Jesús, siendo humano, siendo hombre, sabía que Natanael estaba sentado por allá debajo de un árbol antes de que Felipe lo llamara? Porque vuelvo y lo repito, como lo dije ahora, Jesús fue 100% hombre, pero la respuesta está ahí: también fue 100% Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Dios fue manifestado en carne. Y lo dice Primera de Timoteo el capítulo 3, el verso 16. Primera de Timoteo el capítulo 3, el verso 16 dice de la siguiente manera: dice de la siguiente manera, e indiscutiblemente quiere decir que no tiene discusión. No tiene discusión. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto es un misterio, y gracias a Dios, Dios nos ha revelado este misterio a cada uno de nosotros. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Ahora en Colosenses el capítulo 2, el verso 9. Quiero que lean también este texto. Colosenses el capítulo 2, el verso 9. Dice de la siguiente manera: porque en Él, ¿quién es Él? Jesucristo. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aunque Él fue 100% humano, déjeme decirle, ese estuche de carne no lo limitó. Aunque Él estaba en ese estuche de carne, Él también tenía control del todo el universo. Gloria al Señor Jesús. Por eso fue tan acertada la respuesta que le dio a Natanael, y Natanael tuvo que reconocer que este era el verdadero Dios. Gloria al Señor. Natanael tuvo que decir: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y para los judíos solamente había un rey, y ese era Jehová.
de los ejércitos, gloria al Señor, pero que ahora se había manifestado. Tú eres el Hijo de Dios, ese Redentor, ese Salvador que ellos estaban esperando. Y entonces el Señor le dije, porque te dije, te vi, por eso tan sencillo, por eso crees. De ahora en adelante cosas mayores verás. De ahora en adelante vas a ver el cielo abierto y a los ángeles que descienden y ascienden sobre el Hijo del Hombre. Por esa sencilla razón, solamente por creer en Jesucristo, que era el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso, hermano, cuando creemos que Jesús es Dios, tenemos beneficios muy grandes. Tenemos beneficios muy grandes. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y nosotros somos bienaventurados en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. En este momento Dios está abriendo las ventanas de los cielos y estamos recibiendo bendición hasta que sobreabunde. Natanael vio los cielos abiertos y los ángeles descender y ascender sobre el Hijo del Hombre. Ahora Esteban. También hay otra historia, Hechos capítulo 7, el verso 55. Dice de la siguiente manera, libro de los Hechos 7:55. Dice de la siguiente manera, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire la situación en la que se encontraba Esteban. Vuelvo y lo repito, por causa del evangelio los primeros cristianos sufrieron tremendamente. Nosotros no hemos sufrido lo que ellos sufrieron. Nosotros las pasamos de maravilla. Nos tocó el mejor tiempo, aunque también estamos en tiempos peligrosos. Pero la persecución que le tocó a ellas fue muy diferente. Ahí tenemos el primer mártir de la iglesia. Tenemos a este hombre Esteban. Y dice la Biblia que aquellos hombres estaban furiosos con Esteban por lo que él les hablaba, por lo que ellos oían decir de este hombre. Lo sacaron de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Pero cuando, déjeme decirle, un hombre de Dios, un varón de Dios, una mujer de Dios, un joven de Dios se encuentra en circunstancias difíciles, hace lo que hizo Esteban. ¿Qué hizo Esteban cuando estaba siendo apedreado? Él puso sus ojos de donde venía su socorro. Puso sus ojos en el cielo, de donde viene su socorro. Y cuando puso su mirada en el cielo, vio los cielos abiertos. Dice la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Pero el 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea, este hombre dio testimonio que aún en nuestra hora de muerte también tenemos que alabar a Dios. Y Cristo se le manifestó desde la gloria del cielo, precisamente cuando sus perseguidores se sentían heridos.
Cuando sus perseguidores se sentían heridos y lo miraban a él con rabia, lo miraban a él con furia, déjeme decirle, cuando eso sucedía, él puso la mirada en el reino de los cielos. Gloria al Señor Jesús, de donde iba a venir su Salvador. O sea, Esteban vio la gloria de Dios porque vio los cielos abiertos. Se le abrieron los cielos para darle una vista de la dicha que allí le esperaba y ayudarle a sufrir con gozo la muerte que iba a tener. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Mire, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos ha dejado, gloria al Señor Jesús. Ahora, cuando Esteban ve la diestra de Dios, que se sentó a la diestra de Dios, podrán decir mucho, bueno, ya el predicador se contradijo. La diestra quiere decir derecha, eso quiere decir. Pero la diestra también quiere decir el sitio de mayor honor, sitio de mayor autoridad en el reino de los cielos. Y allí es donde está sentado nuestro Señor Jesucristo, en el sitio de mayor honor, en el sitio de mayor autoridad, en el reino de los cielos. Porque déjeme decirle, cuando Jesús resucitó, después de haber resucitado, Él también fue exaltado. Y eso lo dice Filipenses capítulo 5, el verso 2, verso 5, perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo fue exaltado, Jesucristo fue glorificado, y a Él es a quien nosotros adoramos, a Él es a quien nosotros glorificamos en esta hora. Gloria al Señor. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús. Nombre sobre todo nombre. Por eso todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre de Jesús. Así nos sigan llamando Jesús solos, pero es el nombre sobre todo nombre. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Ahora, para concluir en esta tarde, hay otro apóstol que nos muestra lo que Dios le mostró. Pero eso aún no ha pasado, son cosas que van a suceder. Y ese es Juan, Apocalipsis el capítulo 4, el verso 1. Apocalipsis capítulo 4, el verso 1, vamos a leer esta lectura para que demos por terminado en esta mañana. Dice de la siguiente manera, todos vamos a leer Apocalipsis el capítulo 4, el verso 1. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Cuántos tronos establecidos? Un trono establecido. ¿Y cuántos sentados? Uno sentado. Un trono establecido y uno sentado en el trono. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal,
Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad hiciste y fueron creadas. Mire cómo podemos ver, o qué es lo que vemos en este cuadro. Lo primero que Juan vio o Dios le mostró fue un trono, y en el trono uno sentado. Luego alrededor del trono habían 24 ancianos, tronos, habían 24 ancianos también sentados sobre cada uno de esos tronos. También habían 4 seres vivientes, el uno era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía como rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y dice la Biblia que cuando estos seres vivientes adoraban a Dios, le decían: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que era de venir. Aquellos 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y tomaron sus coronas y las echaron a los pies del que vive y reina por los siglos de los siglos. O sea, lo adoraron. Gloria al Señor Jesús. Porque solamente Él es digno de ser adorado, solamente Él es digno de ser glorificado. Gloria al Señor. ¿Por qué no estamos en pie en esta hora? Y a ver, ¿cuántos quieren aprender a adorar a Dios? ¿O cuántos la palabra del Señor les ha enseñado a adorar a Dios en esta tarde? ¿Y cuántos desde hoy en adelante quieren tener una actitud diferente para adorar a nuestro Dios? Yo no sé cuántos quieren traer esas coronas en esta tarde y echarlas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, postrarse delante de su divina presencia y adorarlo, porque solamente Él es digno de ser alabado, solamente Él es digno de ser glorificado, solamente Él es digno de que reciba la exaltación en esta tarde. Digámosle al Señor en esta tarde que si no lo sabemos adorar, o que si hasta este día usted y yo no lo sabíamos adorar, que de hoy en adelante usted y yo vamos a tener una actitud diferente, que de hoy en adelante ya no vamos a llegar más tarde a este lugar, sino que vamos a llegar temprano para empezar a abrir camino, para que Dios siga quite todo lo que impida de nuestra vida, para que Dios siga quitando todo obstáculo y que nuestra alabanza llegue delante de su divina presencia en olor grato, que Él pueda recibir nuestra alabanza, que Él pueda recibir nuestra adoración, y luego las ventanas de los cielos sean abiertas y la bendición de Dios se derrame en este lugar. Oh, adoremos a Dios en esta hora, adorémoslo como solamente Él es digno de ser alabado, adorémoslo como solamente Él es digno de ser glorificado. Con su propia voz, con sus propios labios, exprese una alabanza para Dios en esta hora. Humillémonos delante de la presencia de Dios. No nos dé vergüenza levantar nuestras voces, no nos dé vergüenza levantar nuestras manos, no nos dé vergüenza aplaudir nuestras manos, no nos dé vergüenza llorar delante de su divina presencia. Si tenemos que llorar, déjeme decirle, estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, estamos delante del Rey del universo, del que todo lo creó. Aún nosotros somos su creación, y déjeme decirle, por su misericordia, por su misericordia, por su bondad, estamos nosotros
en esta tarde, deleitándonos en su divina presencia. Por su misericordia estamos recibiendo de su bendición. Por su misericordia usted y yo nos estamos llenando hoy de una doble porción de su Espíritu Santo. Ábrele tu corazón al Señor en esta tarde. Ábrele tu corazón a Él y déjalo entrar en tu corazón. Déjalo entrar en tu vida. Adóralo por su grandeza. Adóralo por su santidad. Derramemos en esta hora o tiremos nuestras coronas, lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, delante de su divina presencia. Digámosle al Señor que de hoy en adelante queremos aprender a adorarlo, que de hoy en adelante queremos aprender a glorificarlo, que de hoy en adelante queremos tener una actitud diferente delante de su divina presencia, que vamos a enseñar a nuestros hijos a adorar a Dios, que vamos a enseñar a nuestros hijos lo que es verdaderamente una verdadera adoración, y que nosotros como padres, que nosotros como sacerdotes somos los primeros que el día domingo nos vamos a levantar y vamos a estar temprano en este lugar con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, para juntos adorar a Dios. Porque solamente Él es digno de ser alabado, solamente Él es digno de ser glorificado, solamente Él es digno de recibir la exaltación, porque Él es grande, Él es santo. Al que está sentado en el trono, al que está sentado en este momento, le damos la gloria, le damos la alabanza, le damos el reconocimiento, le damos el honor en esta hora, porque Él es merecedor. A ese que murió en la cruz del Calvario, a ese que se manifestó en carne, para que a través de Jesucristo nosotros lo pudiéramos conocer a Él, y que murió en la cruz del Calvario, entregó su vida en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de su sangre, entregó su vida, pero que no se quedó muerto, sino que al tercer día resucitó con poder y gloria, y diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y que subió a los cielos y fue exaltado, fue glorificado, y que hoy está sentado en el sitio de mayor honor, en el sitio de mayor autoridad. A ese es a quien nosotros adoramos. Oh Señor, recibe la exaltación, recibe la adoración en esta hora. Para ti no hay nada imposible, Señor. Grande es tu nombre, grande es tu misericordia. Ábrele el corazón a Dios en esta tarde. Déjalo que Él obre en tu vida de una manera especial. Tal vez viniste con problemas, tal vez trajiste una enfermedad en esta hora, una enfermedad que te tiene agobiado. Tus hijos no te quieren tener o no te dejan tener paz. Déjame decirle: deja esos problemas a un lado, ponlos en las manos de Dios y solamente alaba a Dios en esta tarde. Solamente alaba a Dios. Cuando alaba a Dios o alabamos a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay liberación, hay sanidad, hay salvación y hay vida eterna. Si hay un amigo en esta hora que quiera entregar tu vida al Señor, déjeme decirle: para ti también hay en esta mañana o en esta tarde, para ti también hay bendición. Ábrele tu corazón, entrégale al Señor tu corazón, recibe al Señor como tu Salvador en esta hora. Déjeme decirle: Dios quiere obrar de una manera especial. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Oh, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Aleluya, gloria al Señor. Bendito y adorado sea su nombre.